Paz y bien, hermanos, hoy nos encontramos con un nuevo tema, el chisme. Esa enfermedad muchas veces dentro de la iglesia que destruye comunidades, familias. Muchas veces por los chismes he visto matrimonios acabarse. No porque las personas hayan hecho algo malo, sino porque todo lo que les rodea, muchas veces la familia, los compañeros, los amigos, se someten tanto en lo profundo de los chismes, porque no se trata, uno cuando es chismoso, no dice un solo chisme, sino que dice varios. Y así como cuando yo hablo del chisme con otra persona, esa persona también va a hablar chisme contra mí. Y esos chismes se van multiplicando, van creciendo, van siendo como la levadura se extiende, la levadura de los fariseos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, quiero encontrar la relación entre Jesús y los fariseos. La primera situación, los apóstoles eran criticados porque no guardaban el sábado como hacían los fariseos. Y eran criticados, empezaba a haber murmullo y todas esas cosas, y empezaba a atacarse como ellos no cumplen la ley, que esto, tal cosa, el mandato. Pero ¿qué pasa? Jesús se acerca y les habla y les explica y les dice el espíritu de la ley, lo que significa realmente esa ley, ese mandamiento. Pero ¿qué pasa? Los fariseos no querían entender. Luego, más adelante en Mateo, Jesús sana a una persona tullida, una persona con una mano deformada, y la restaura igual que la otra mano. ¿Qué pasa aquí? Empezaban a murmurar, decir cosas contra Jesús, empezaban a hablar primero contra los apóstoles, ahora contra Jesús, y empezaban a decir críticas, pero no le dirigían a Jesús, pues era un chisme, no tenía réplica, atacaba a la persona y trataba de difamar. En la tercera situación, en Mateo todavía 12, siguen acercándose a Jesús, pero no para buscar la redención o la conversión, sino para seguir criticando. Ahora Jesús sana a un hombre ciego que tenía demonios en su interior. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaban a murmurar mucho más fuerte y empezaban a inventar cosas. Dijeron que Jesús expulsaba demonios con el poder de los demonios. Y Jesús no es que se enojó, tomó una actitud, yo no me voy a acercar con estos fariseos, sino que se acercó y volvió a explicar las divisiones, empezó a enseñarle, empezó a educarle, empezó a corregirle con amor sincero, con fraternización. Acá Jesús no entra en el chisme, no se calla. Estos fariseos querían buscar cualquier cosa, como se dice muchas veces, la quinta pata al gato, y buscar algo para criticar, para atacar a Jesús, porque le tenían envidia, porque no le gustaba, porque no le entendían. Ahora bien, hermanos, Jesús fue condenado con calumnias. Primero contra Herodes. Contra Herodes Jesús recibió muchas críticas y se presentaron y empezaron a decir cosas. Pero ¿qué pasa? Jesús contra Herodes no habló. Y Herodes no encontró culpa alguna en este hombre, en Jesucristo. El chisme no se trata de quién es culpable, sino el chisme muchas veces busca y causa perjudicar al hermano. En la siguiente situación, contra Pilato, Jesús no es que no le responde, sino que le da la razón. Este hombre hace ser llamado el Hijo de Dios, el Mesías. Y Pilato se acerca y le pregunta, ¿es verdad lo que tú le dices prácticamente? Todas estas cosas que dice. Y Jesús le responde, le dice, tú lo has dicho. Jesús no se defiende porque sabe que el chisme no se basa en la misericordia de Dios. Las calumnias alejan totalmente, y es un pecado no levantar falso testimonio. Y ellos, aunque conocían la palabra de Dios, no la practicaban. Esa carga pesada que ponían a los demás, pero ellos no vivían. Muchas veces nosotros como cristianos no vivimos la palabra de Dios. Conocemos, memorizamos, sabemos lo que la iglesia enseña, pero en estas cosas fallamos.
Y parece muy poca cosa, hermano, pero un hombre inocente fue condenado a la crucifixión y a la muerte. Un hombre que no tenía culpa, pues Pilato no encontró culpa alguna. Pero Pilato, como muchas veces hacemos nosotros ante el chisme, nos lavamos la mano, no investigamos, no tratamos de buscar la luz o la respuesta, nos quedamos con el chisme. Y esto Pilato pasó. No le interesó seguir buscando la verdad, sino que conformarse con lo que decían los demás. Jesús, ante todo, en su gesto misericordioso, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quien calumnia no sabe lo que hace, no conoce el amor de Dios. Se sumerge en la profunda y maligna mentira del demonio. Es influenciado y cae en esa tentación. Porque el demonio le tentó a Jesús: mira, súbete y todo esto te lo daré. Quería ofrecerle algo que no era suyo. Estaba mintiendo. Y Jesús, con la palabra de Dios, y no solamente con esto, sino con la interpretación y la misericordia, no le reconoce al diablo. No participa de sus mentiras, sino que lo responde con la verdad. Muchas veces no buscamos estas cosas. No hablamos de Jesús, pero no buscamos cómo Jesús encara estas situaciones. Discúlpeme, hermanos, pero he visto bastante familia destruirse. He visto comunidades, grupos, movimientos que se han consumido. Muchas veces a nosotros se nos critica. Y ciertamente, ¿cuántas veces ustedes habrán escuchado esas viejas chismosas de la iglesia? ¿Qué se van a hacer ahí? Y la verdad, vienen a buscar conversión, sanación, alejarse del pecado, pero siguen pecando. Capaz no maten, capaz no sean infieles contra otras personas, pero son mentirosas, son calumniadoras, y eso daña muchísimo. Daña muchísimo. He visto por las calumnias desmembrarse hijo contra padre, madre contra hija, hermanos entre sí, dividirse de esa familia, esa comunidad. ¿Cuántos se alejaron por huir del chisme? He oído horribles chismes contra coordinadores, contra catequistas, contra líderes de grupos o movimientos. Lastimosamente, hermanos, daña demasiado. Y Papa Francisco dice que esto es un terrorismo, porque mata a la persona, la dignidad, destruye a la persona y destruye también lo que representa la imagen. ¿Cómo que le van a creer a esta persona con estas calumnias, esta mentira? Porque la mayoría de nosotros nos quedamos lastimosamente. Cuidemos nuestra lengua, que nuestra lengua no sea la que nos condene al infierno, que nos condene a alejarnos de Dios, al conciliador, al paráclito, al que nos une en la comunión con los santos. Porque ningún papa, ningún santo ha recomendado el chisme como algo indefenso. Al contrario, han salido al encuentro de la verdad. Y si yo creo en Jesucristo como mi Salvador, debo creer las enseñanzas. Yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la verdad absoluta y plena, que alcanzaremos un día en presencia de Dios Todopoderoso, en la gloria del reino de los cielos. Pero el día de hoy tenemos que buscar acercarnos más a este proyecto de Dios, la salvación. Porque estoy cansado muchas veces de ver muchos chicos, muchos jóvenes, adultos que se alejan del Señor por las malas lenguas de las personas, tanto hombre, mujer, joven o adulto. Cuidemos nuestra lengua, porque no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de él. Esa palabra calumniadora, esa mentira, ese chisme barato. Dios tenga misericordia de nosotros.